Muy buena. ¿Qué vamos a ver hoy, Juan? Bueno, hoy vamos a seguir con regresiones. Eh, Se acordarán la clase pasada que les dije que íbamos a hacer foco sobre todo en la función de pérdida, que repasen eso porque, nada, tienen tal vez una densidad matemática más fuerte que lo otro que veníamos viendo. Tampoco tanto, en análisis matemático, en esas materias los van a torturar más. Eh, pero bueno, hoy vamos a seguir con eso. Eh, a ver, ahí va. Bueno, esta clase y la que viene van a ser más cortas, pero más densas. Tranquilamente, la verdad que la clase que viene y estas podrían haber sido una sola clase, pero decidimos, dada la densidad de los contenidos, bajarles el volumen para mantener el peso, ¿no? Hablando en términos físicos. O sea, básicamente van a ser más cortas, pero tal vez un poquito más densas. Así que aprovechen que tenemos más tiempo para hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, Vamos a ver tres técnicas distintas para lo que se denominan regularizaciones en regresiones. Eh, la regularización igual es un concepto más amplio que las regresiones. La idea de regularizar, yo cuando escuché la palabra a mí no me decía mucho regularizar, tal vez a ustedes les es bastante informativa, pero sería algo así como homogeneizar, como... Para mí homogeneizar es eso sinónimo parecido, que es como hacerlos más armoniosos a nuestros modelos, ¿no? Así como les dije, se usa mucho para regresiones, pero se usa también para otras cosas. Por ejemplo, yo tengo un colega que está investigando en Graph Machine Learning, que es aplicar Machine Learning a grafos, es decir, predecir cómo un grafo va a evolucionar en el tiempo. Por ejemplo, un grafo podría ser una red social de amigos. Y para eso él está usando técnicas de regularización también. Así que es un concepto poderoso, amplio y nada menor. Hoy lo vamos a ver en regresiones, pero no se queden con que es solo para regresiones. Es algo que se puede aplicar a más campos. Concretamente, las técnicas que vamos a ver son Rich, Lasso y ElasticNet, que son las más populares. Hay más complejas y tal vez menos populares, pero estas, para el objetivo que perseguimos en la materia, andan muy bien y son más que suficientes. Bueno, ¿por qué es que queremos aplicar la regularización? Bueno, a todo esto se ve un poco feo el slide, pero es porque lo estoy usando desde el OpenOffice y bueno, saben que es todo menos feliz acá. Bueno, uno de los principales motivos por el cual se aplica regularización es para evitar el overfitting en nuestras regresiones o en nuestros modelos. Además, lo que hace es controlar desbalances entre número de observaciones y número de variables, que eso, acuérdense, es otro problema. Por ejemplo, cuando tenemos pocas observaciones y muchos features, nuestros modelos tienden a overfitear. Se encarga de intervenir en ese trade-off. Y además se utiliza como método automático de selección de variables. ¿Se acuerdan cuando vimos ingeniería de features? Uno de los campos que teníamos en la ingeniería de features era la selección. ¿Qué features son los más informativos, los más útiles para mi modelo? Bueno, una de las técnicas que vamos a ver hoy, Lasso, se utiliza más que para entrenar el modelo, para seleccionar las variables que después podés entrenar mediante otro modelo. Después vamos a ver bien por qué. Estas técnicas lo que hacen es reducir la alta variabilidad que pueden suceder, por ejemplo, en problemas de multicolinealidad. Esto es algo que creo que también vimos en ingeniería de features,
Los problemas de multicolinealidad son cuando yo tengo dos features que están muy correlacionados entre sí. Es decir, que los dos me están diciendo más o menos lo mismo, ¿sí? Porque cuando uno crece, ya sé que el otro también crece, y cuando uno baja, sé que el otro baja, y viceversa. Eso es un problema porque le estoy dando información redundante a mi modelo que puede hacerlo overfitear, puede hacerlo ajustarse demasiado a los datos y perder la generalidad y por lo tanto el concepto que yo estoy persiguiendo. Uno de los modelos de regularización que aplican esto es Rich, que es otro de los que vamos a ver. O sea, que atacan específicamente este problema de multicolinealidad. Obviamente, como todo lo que vimos a lo largo de esta materia, cada vez que nosotros ataquemos el problema de varianza o el problema de sesgo, vamos a estar perdiendo por el otro lado. Es decir, si nosotros mejoramos el error de varianza, vamos a estar empeorando el error de sesgo. A veces más, a veces menos, pero hay que tener en cuenta eso. Si nosotros aplicamos técnicas para reducir la varianza, para que nuestro modelo no se ajuste demasiado a nuestros datos, vamos a estar metiéndole sesgo a nuestros modelos y vamos a decirle, che, mira, esto de los datos no lo mires porque no viene al caso, porque el concepto está más por acá. Bueno, ahí le estás metiendo un sesgo a los datos y mediante estas técnicas de regularización es un poco lo que vamos a estar haciendo. Y otro punto importante es que para aplicar estas técnicas de regularización vamos a tener que estandarizar nuestras variables. ¿Qué es estandarizar nuestras variables? Es un proceso bastante simple que lo que hace básicamente es llevar todos mis features a una misma escala. Porque yo puedo tener features que de, por ejemplo, no sé, están en el rango de 1 millón a 1000 millones. Después tengo otro que está en el rango de 0,1, otro que está en el rango de -100, -200. Y todas esas diferencias de escalas van a influir en mis regresiones porque los estimadores van a estar muy atados a esas diferencias de escala. Entonces, es importante que llevar todos mis features a una misma escala para que mis coeficientes puedan trabajar más serenamente, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo es que hago esta estandarización? Bueno, es un cálculo bastante sencillo, como les dije, que lo que hace es tomar la media de mi feature. Por ejemplo, yo tengo edades, ¿no? Entonces tengo una muestra al azar de las edades de los argentinos y tomo la media. La media estará más o menos en, no sé, 30, 40 años. Calculo también el desvío estándar. El desvío estándar, acuérdense, ya medio desvío estándar lo mencionamos mucho en esta materia, pero lo vuelvo a recordar. Desvío estándar era con respecto a la media, más o menos en qué rango están la mayoría de mis valores. Entonces, si yo tengo mi media de edad en 30 años y mi desvío estándar en 15, quiere decir que la mayoría de mi población está entre los 30 más 15, 45, y 30 menos 15, 15, entre los 15 y los 45 años. Estoy tirando números sin saber, ¿no? Pero para que se entienda la idea. Entonces, calculo estas dos métricas de mi feature, de la distribución de mi feature sobre las instancias que tengo. Y lo que hago es, a cada instancia, para ese feature, restarle la media y dividirlo por el desvío estándar. O sea, esta cuentita que podemos ver acá. Este sería, por ejemplo, estamos hablando de edad, mi edad original. Le resto la media de mi población, lo divido por el desvío estándar y esto va a llevar a todos mis features a una escala muy cercana al cero. Va a estar dependiendo obviamente la distribución, todo, pero va a estar casi siempre entre 5 y -5. E incluso la mayoría de las veces en un rango más corto todavía, alrededor del cero. Bueno, ¿cuáles son las causas que pueden producirme overfitting en las regresiones? ¿No? Ya hablamos mucho de overfitting en modelos de clasificación, en ensambles, en vecinos más cercanos, en árboles de decisión. Pero bueno, en regresión estamos en otro mundo. ¿Qué es lo que produce overfitting en este mundo? Bueno, uno es los features irrelevantes, es decir, que no están relacionados con mi variable Y, con mi variable objetivo, mi variable dependiente. No tienen nada que hacer ahí, la verdad, están de más y lo que pueden hacer es confundir a mi modelo y overfitearlo. ¿Por qué
el modelo, mi regresión, va a asignarle un coeficiente a todos los atributos independientemente de si es ruido o info. ¿Por qué? Porque lo hace mediante cuadrados mínimos. Entonces, no se fija si es ruido o no y ¡pum! Le mete un coeficiente que tiene sentido para la sumatoria de coeficientes que es mi regresión. Esto es especialmente un problema cuando mi número de features está muy cercano a mi número de observaciones. A ver, dentro de la Big Data, este tal vez no sea un problema muy común, o sí, dependiendo el problema en particular, pero sucede mucho. Y eso son casos muy sensibles en las regresiones porque naturalmente van a tender a una alta varianza. ¿Sí? O sea, si yo en un problema en el cual tengo 10 instancias y 10 features aplico una regresión común y corriente con mínimos cuadrados, voy a tener, por lo general, un modelo muy overfiteado, que nuevos datos van a andar mal. Otro caso es, como les dije, los casos de multicolinealidad, donde tengo dos features muy correlacionados entre sí. Las estimaciones de coeficientes en mínimos cuadrados se basan en la independencia de los términos del modelo. Es decir, tiene un sesgo parecido a Naive-Bayes. Cuando hago mínimos cuadrados, estoy suponiendo cierta independencia entre mis features. Y si eso no pasa, tiendo a overfitear. Porque la estimación se va a volver muy sensible a errores aleatorios. ¿Por qué? Porque si yo tengo algún error, algún outlier, vamos a ver mejor que es un outlier mañana, pero un poco ya saben que es un outlier, son esos casos atípicos. Si yo tengo casos atípicos que están tal vez, parecerían estar relacionados con uno de mis features, que a su vez ese feature tiene un problema de multicolinealidad con otros features, voy a tener dos features que están relacionados a mi outlier. Entonces, mi modelo se va a volver más sensible porque voy a tener coeficientes para estos dos features que en realidad me están diciendo lo mismo y que además van a hacer que mi outlier los influencie mucho y por lo tanto mi modelo tienda a tener mayor varianza. Otro de los problemas es coeficientes muy grandes. Cuanto mayor es el valor absoluto del coeficiente, más poder tiene para cambiar la respuesta prevista. Vamos a ver, voy a intentar hacer un ejemplo de eso. A ver si me sale. La primera vez que uso esto, vamos a ver qué pasa. Bueno, supónganse que lo que yo quiero calcular es el... Juan, no, perdón, no dije nada, no dije nada. Pensé que no habías cambiado de ventana, no dije nada. Bien, nada, lo voy a hacer acá, tal vez después uso el coso. Supónganse que... bueno, me está saliendo bastante feo la primera vez que uso esto. Supónganse que yo quiero calcular el IMC de una persona, ¿no? El IMC es la masa corporal. La masa corporal se calcula normalmente en base a varias preguntas, pero las más comunes son el peso, la altura y el género, supongan, ¿no? Entonces, y el IMC es un número que está entre 1 y 20, más o menos, que me dice algo así como la densidad de mi cuerpo, por una cosa así. No viene el caso bien qué es, pero es algo que se usa mucho, los nutricionistas lo usan mucho. Bueno, y supónganse que, bueno, yo ajusté mi modelo y mi modelo me da que el IMC es, a ver, 2, que es el intercept, el beta 0, también se conoce como bias, tiene muchos números, pero bueno, es el beta que no multiplica ningún feature, más, supónganse, no sé, 0,5 por la edad, más 48 por el peso. Bueno, y el género no importa porque es una variable dicotómica. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? El IMC va a sufrir muy grandes fluctuaciones por el peso, básicamente. Porque si mi edad, por más que yo tenga una persona de 60 años o una persona de 1 año, la verdad que va a tener valores entre 0,5 y 30. En cambio, pequeñas fluctuaciones ya me van a generar diferencias de 48. O sea, acá 1 kilo más me va a aportar a mi IMC total 48. Entonces, este es un ejemplo exagerado, ficticio que acabo de inventar, pero para que vean cuál es el problema de tener coeficientes muy grandes.
Tener coeficientes muy grandes hacen que pequeños cambios en mis features, que tal vez yo no los vi, porque en mi set de datos yo tenía toda gente entre 0 y 5 años, porque era una maternidad, qué sé yo. Esto hace que pequeñas fluctuaciones tengan prácticamente toda la importancia. Y eso genera problemas de overfitting en las regresiones. Entonces, eso es uno de los principales objetivos que se busca mediante las regularizaciones. Por eso el término regularización, homogeneización, porque busco tener a todos mis coeficientes regularizados, más homogéneos, más parecidos entre sí, que no tener algunos coeficientes que valen 10.000 y algunos que valen 1, que todo esté más armonioso, ¿sí? Bueno, vuelvo a mi puntero, borro esto y continúo. Bueno, entonces justamente lo que busco con la regularización es restringir el tamaño de mis coeficientes, el valor absoluto de mis coeficientes, logrando así reducir la varianza y por lo tanto minimizando el sobreajuste o el overfitting, pero arriesgándome a errores de sesgo. Si el modelo es menos complejo, tiende a tener menor varianza y generalizar mejor. Eso es, ¿se acuerdan? Navaja de Occam, lo vimos al principio de la materia, y aplica también para las regresiones. Cuanto más simple es mi modelo, por lo general, tiende a generalizar mejor y a aproximar mejor el concepto que yo estoy persiguiendo. En términos de regresiones, eso se entiende como coeficientes más homogéneos y menos features también, que es algo que también hace la regresión, la regularización. Porque en algunos casos, lo vamos a ver más adelante, directamente me anula features, me los multiplica por un beta igual a 0, lo que hace que directamente no me importan esos features, miro menos features, tengo un modelo más simple y por lo tanto se supone que ese modelo más simple debería generalizar mejor. Acá hay una pregunta de Lionel de tu diapo anterior, ¿no? ¿Está? De la anterior a esa. Que decía, igual eso va a depender de la variable y la importancia que le quiero dar a cada variable. Me cuesta entender la pregunta, en especial, digamos, ¿qué cosa va a depender? O sea, ¿Puedo abrir el micrófono? dale, por favor. Bueno, ya lo abrí igual. Mi pregunta era, digamos, cuando vos decías, Juan, del tema del beta, ese beta, digamos, esa constante, que puede ser o muy grande o muy chiquita, ¿cómo se determina si ese beta es más grande o es más chico y por lo tanto le doy más peso o menos peso a alguna variable? ¿Cómo se define eso? ¿Cómo lo define el modelo? Bueno, se acordarán de la semana pasada de la clase de regresiones. Eso se define mediante cuadrados mínimos, ¿sí? Es una técnica que no sé si verán en métodos numéricos o si ya vieron, pero básicamente lo que hace es, bueno, buscar qué betas les puedo dar a cada uno de mis features según el set de datos que tengo para que se parezcan, para minimizar la función de pérdida, que si se acuerdan la función de pérdida es, bueno, el Y que yo estimé, la diferencia entre el Y que yo estimé y el Y real al cuadrado, la sumatoria de todo eso, lo que intenta hacer mínimos cuadrados es, dado mi set de datos, minimizar esa cuenta, ¿sí? Ahora, si mis datos no están estandarizados y si yo solo busco reducir esa cuenta, muchas veces voy a caer en estos casos, en casos en los cuales los betas están muy grandes o por la distribución particular que tiene ese feature que es muy distinta a los demás, o por que solo estoy buscando minimizar mi función de pérdida, mi RCS. Ahora vamos a ver cómo evitar eso. Pero bueno, eso sucede por varios motivos. Los dos principales son la distribución de ese feature, es decir, en qué rango se mueve de valores, y que lo que estoy buscando es minimizar la función de pérdida cuadrática. La diferencia cuadrática de lo que yo estimé con el valor que mis datos dicen que era el real. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Joya. Bueno, estaba acá. Ok, bueno. ¿Se acordarán de la semana pasada? La regresión era básicamente esto que ven acá. Yo supongo que mi variable objetivo, mi Y, mi variable dependiente, tiene una relación lineal con mis features. ¿Qué es una regresión lineal? Es
que a través de multiplicar cada uno de mis features por algún beta y sumarlos todos entre sí, voy a lograr el Y que estoy queriendo aproximar. Uy, horrible. Bueno, si mi beta sub P es igual a 0 para cualquier P mayor a 0, es decir, si de acá para adelante todos mis betas valen 0, tenemos un modelo muy simple, que es básicamente una constante, que va a ser mi beta 0. ¿Qué sería eso? Sería el modelo con menor varianza, o sea, prácticamente tendría error de varianza 0, pero tendría un error de sesgo gigante. ¿Por qué? Porque no estoy casi mirando mis datos y estoy tirándole siempre el mismo valor, no me importa que me diga, yo te voy a contestar 4, 4, 4, 4. Che, pero mira que acá estos features no me importa, 4. Bueno, sería el modelo más simple de todos, que ahí me fui de mambo con la simplificación y terminé en una constante que no tiene ningún sentido. Por lo general, a veces sí. Qué feo eso que pasa. Bueno, a medida que crecen los beta, el modelo se hace más complejo, ¿sí? Entonces lo que hay que buscar es el punto medio, como hacemos siempre con el overfitting y el sesgo, a través del cual reduzco la varianza, es decir, que mi regresión no se ajusta tontamente a mis datos, pero tampoco se vuelve monótona de entropía cero, es decir, que está todo el tiempo diciendo lo mismo. Bueno, la regla del pulgar se la conoce en las regresiones, que para valores altos de mi beta llevan a sobreajuste, valores más chicos llevan a modelos más sensatos, menos tendientes a overfitear. Entonces, lo que hago con la regularización es penalizar valores altos de beta. O sea, decirle a mi modelo cuando está haciendo cuadrados mínimos, che, procura que tus betas sean chicos. No tener betas gigantes. Que todos estén en un valor absoluto chico, o sea, cercano a 0. Para eso, lo que hago es modificar mi función de pérdida. Se acordarán de la clase pasada, mi función de pérdida es esto de acá, originalmente, ¿no? Que es el I que tengo en mis datos, menos el I estimado, que sería la diferencia por cuánto le pifié, al cuadrado, la sumatoria de todos mis pifies, al cuadrado sería una cosa así. Y lo que voy a hacer ahora para regularizar es agregar este término de acá, o sea, modificar mi función de pérdida, modificar la función que yo quiero minimizar, agregándole una penalización a los betas. Es decir, vos minimizá en cuanto le pifiás, pero ten en cuenta que si me vas a poner un beta gigante, la función no la vas a minimizar tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estoy sumando mis betas. Además, lo estoy poniéndole un término que vamos a llamar Q, que puede valer 1 o 2. Si vale 1, a la regularización se la conoce como lazo, y si vale 2, es decir, estoy elevando al cuadrado mi beta, se la conoce como reach. ¿Sí? Son las dos regularizaciones más conocidas, y lo único que cambian es este Q de acá. Reach lo pone al cuadrado, lazo lo deja en valor absoluto. Y después tengo mi alfa, que ¿qué es lo que hace? ¿Esto era alfa? Ahora me agarró la duda. Bueno, no importa. Este cosito de acá, si vale 0, es lo mismo que no regularizar, porque estoy multiplicando por 0 toda la sumatoria de mis betas, que es lo mismo que no sumar nada. Acá Leonardo comenta que es lambda para él. Lambda, sí, perdón. Alfa viene después. Yo le digo carpita, para mí. Para mí es carpita. es lambda minúscula. Claro. Bueno. Y si lo llevo a infinito, estoy penalizando tanto mis betas que mi modelo va a terminar prefiriendo pifiarle un montón acá y tirarme todo el tiempo una constante, porque va a ser la mejor forma de reducir esto. Porque va a importar tanto más los pesos, van a importar mucho más los pesos de mis betas que cuánto le estoy pifiando. Entonces, cuando vaya a regularizar, voy a tener que encontrar el lambda óptimo tal que le pone el pie en la cabeza a mis betas, pero tampoco tanto de manera que el modelo tenga que decirme, mira, beta 0 y chau, y no me hinches más. ¿Sí? Bueno, esta es la idea de la regularización, es bastante simple. Y de nuevo, este término de acá
así como lo ven en las regresiones, como les dije, se usa también para redes neuronales, se usa también para graph machine learning, se usa para cualquier cosa que esté apuntado a reducir una función de pérdida. Y en el machine learning, prácticamente la mayoría de los modelos apuntan a reducir alguna función de pérdida. Entonces vos le podés clavar regularizaciones por todos lados. ¿Y qué es regularizar? Es esto, meterle un término más que le ponga otra restricción a mi modelo. En este caso va a ser, no te vayas de mambo con los beta. Bueno, ¿qué tiene de particular por qué se diferencian tanto Rich y Lasso si solo cambia un numerito? ¿Me cambia si lo elevo al cuadrado o no? Bueno, eso cambia bastante. Si yo lo elevo al cuadrado y obtengo Rich, lo que hago es, lo mismo pasa en Lasso, que es hacer crecer el sesgo y bajar la varianza a medida que aumento el valor de mi lambda. Pero lo interesante de Rich es como es un teorema, básicamente. O sea, tiene fuerza de teorema, créanmelo, no me voy a poner a demostrarlo, porque tampoco sé demostrarlo, pero tiene valor de ley, por decirlo de alguna manera, que siempre existe un valor de mi lambda tal que el mean square error de la regularización Rich es estrictamente menor que el de mínimos cuadrados. Dicho de otra forma, bueno, esta sería cómo me queda la función de pérdida. Es lo mismo que vimos antes, que acá tiene el cuadrado. Dicho estrictamente, existe un lambda mayor a 0 tal que el error cuadrático medio de mi regresión hecha mediante Rich, mediante una regularización Rich, es estrictamente menor que hecha con cuadrados mínimos. ¿Qué quiere decir? Que siempre te va a convenir aplicar Rich a mínimos cuadrados, básicamente. Siempre va a ser mejor, ¿sí? Si encontrás el lambda adecuado. ¿Cómo obtengo este lambda óptimo? Por cross-validation. No, acá no hay ningún secreto ni nada, es lo que ya vimos antes. Cross-validation y aprobar lambda tras lambda tras lambda hasta encontrar el que le gana a mínimos cuadrados. Que por lo general lo encontrás rápido porque siempre suele estar en un rango parecido. Y en un rango acotado. Esto que tenemos acá es un ejemplo de cómo evolucionan mis coeficientes en Rich en función de mi valor de lambda. Este es un problema, el cual era yo quería predecir si iba a llover o no. Entonces, los meteorólogos lo que hacen es analizar muchos features. Supónganse la presión del aire, el viento, la temperatura, la altura, qué sé yo, las cosas que miran los meteorólogos, que al parecer son un montón. En el eje X tengo los distintos valores que puede tomar mi lambda, está en escala logarítmica. O sea, acá tengo valores muy chiquitos, muy cercanos a 0, y acá ya más grandes. Y en el eje de arriba tengo algo interesante, va a ser sobre todo interesante cuando veamos Lasso, que es cuántas variables sobreviven. ¿Qué quiere decir? Cuántas variables mantienen un beta mayor a 0. Lo que podemos ver es que a medida que yo voy aumentando mi lambda, es decir, voy dándole mayor regularización a mi regresión, los coeficientes empiezan a bajar, ¿sí? A medida que yo aumento el poder de regularización, disminuyen mis coeficientes. Pero nunca llegan a disminuir lo suficiente como para ser 0 absoluto. ¿Eso por qué sucede? Justamente porque elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado, tengo varios fenómenos que estoy metiendo. Uno de ellos es que elevo mucho en los valores de mis betas. O sea, si yo tenía un beta de 2, lo elevo y tengo 4, entonces voy haciendo crecer los betas, pero ese valor crece más lentamente, decrece más lentamente. Pero bueno, créanme que por esa y otras propiedades matemáticas es muy difícil, tengo que ponerle regularización muy, muy fuerte para que Rich me los anule completamente. Entonces lo que hace es, y esto paradójicamente es más útil que eliminarlos completamente. ¿Por qué? Porque en realidad nunca tengo yo en mis datos, o es muy raro que tenga, una correlación absoluta.
¿Qué sería una correlación absoluta? Y que es prácticamente lo mismo. O sea, por ejemplo, si yo tuviese en mi dataset temperatura en grados Celsius y temperatura en grados Fahrenheit. Es lo mismo. O sea, el Fahrenheit está movido en la escala porque le suman, creo que es a partir de la temperatura de ebullición de no sé qué cosa. Pero es básicamente lo mismo. O sea, si suben los grados Fahrenheit, suben los grados Celsius y viceversa, es prácticamente lo mismo. Entonces ahí sí tengo una correlación absoluta. Ahora, en la mayoría de los casos la correlación no es absoluta. Es decir, mis variables varían de forma parecida, pero no exactamente igual. O sea, a veces uno crece un poquito y el otro crece un poquitito más. Un ejemplo, un Sí, ejemplo medio boludo podría ser la cantidad de habitaciones de una casa y los metros cuadrados que tiene, ¿no? Uno tiene la intuición de que mientras uno sube, el otro también, pero no es linealmente relacionable, ¿no? No es como lo de Fahrenheit y Celsius. Sabemos que están correlacionados, pero no hay una ecuación que las une. exactamente. Entonces, por este motivo de que normalmente yo puedo tener features correlacionados, es más, es probable que yo tenga features correlacionados si agarro un dataset hacia lo bruto. Y Rich lo que hace es como sacarle la correlación y dejarme lo que me importa. ¿Se entiende? O sea, yo tengo, por ejemplo, metros cuadrados y dormitorios, entonces lo que hace es, no sé, a metros cuadrados ponerle un coeficiente de 1 y a dormitorios de 0,01. Entonces eso lo que hace es compensar la correlación. Es una forma de verlo y de conceptualizarlo. Pero esto es interesante porque por lo general Rich suele andar mejor que Lazo. ¿Por qué? Porque elimina lo necesario de la correlación, no te lo elimina del todo, porque algo, información te da. Tal vez te da prácticamente lo mismo que el otro feature, pero un poquito más te aporta. Entonces, Rich lo que hace es intentar dejarte solo ese poquito que te importa, multiplicándolo por un coeficiente más chiquitito y al otro por uno más grande. Después, por otro lado, tenemos, bueno, ¿cómo sé cuánto regularizar? ¿Cómo sé si está bien? ¿Cómo sé si en mi modelo me convenía tener los coeficientes con un log lambda de -2 o con un log lambda de 0? ¿Cómo puedo saber? O sea, ¿porque son más chicos necesariamente son mejores? No. ¿Cómo lo sé? Por cross-validation. Lo que hago es, hago un log lambda, me fijo qué error tengo, si fue mejor, si fue peor, y en base a eso voy viendo. Entonces, por ejemplo, yo en este caso, a medida que fui aumentando la regularización, mi error fue creciendo. No siempre va a ser así. En la práctica vamos a ver otros casos. Pero lo interesante de esto es que, por ejemplo, en este rango de acá, mi error creció muy, muy poquito. Pero mis coeficientes cambiaron un montón. Entonces, podría ser una decisión prudente decir, mira, te voy a aplicar un poco de regularización para evitar errores de overfitting. Mi error se mantiene más o menos igual, pero yo me estoy garantizando, es una palabra muy fuerte, pero estoy procurando tener un modelo más genérico, menos overfiteado y que por lo tanto vaya a funcionar mejor en el mundo exterior. Bueno, después tenemos también lo que se conoce como las regularizaciones Lazo, que acuérdense es la misma ecuación de antes, nada más que no elevo al cuadrado mis betas. Tomo el valor absoluto. Es lo que acabo de decir. Y esto, a diferencia de Rich, sí me puede, y es lo que tiende a hacer, si yo le suelto un poco la cadena, me los manda a cero. Me anula directamente los coeficientes y dice, ¿sabes qué? Chao, este te lo saco, querés que le ponga trabas a los beta, bueno, este te lo vuelo directamente. Eso tiene su costado positivo y su costado negativo. La función es la que ya vimos varias veces, es básicamente lo mismo. Tengo mi Y real, mi Y estimado, que es lo que ya vimos varias veces, mis betas multiplicados por mis coeficientes más un beta 0. Acá está restando en vez de sumando porque el menos pasa, bueno, cuestiones matemáticas, y el término de regularización que ya vimos antes. Bueno,
Tiende a usarse como método de selección de variables, puede usarse directamente para tener un modelo, pero por lo general es para seleccionar, para boletear variables que vos digas esto no me sirve para nada. Y también debe seleccionarse un lambda adecuado de la misma forma que con Rich, a través de cross-validation y aprobar. Bueno, este es el mismo ejemplo de antes, el ejemplo de la lluvia, y es el mismo gráfico. En el eje X tengo los valores de lambda. Si se fijan, son valores mucho más chicos, porque al no estar elevando al cuadrado, enseguida o mucho más rápido, mi regularización me vuela los features. Me lleva enseguida los betas a ceros. Entonces tengo que regularizar menos. Entonces, normalmente para lazo se tiende a usar lambdas más chicos. Y lo que podemos ver es eso. Acá tenemos, igual que antes, la cantidad de variables que sobreviven y podemos ver que a medida que le voy soltando la cadena a mi regularización, es decir, dándole más poder, incrementando mi lambda, mis variables se van a cero como loco y más rápido. Si se fijan, las pendientes se vuelven como más abruptas. Es como que se mantienen más o menos en un valor y de repente, ¡boom!, bajan más abruptamente, ¿no? Es algo sutil, pero es un poco el approach. Pero bueno, lo Hay más una, sí, hay dale. una pregunta que perdón, no la terminé de leer hace un minuto, que fue de Juan, que dice, o sea que te conviene tener siempre cierto error para no overfitear. Yo creo Bueno, que es la misma, la pregunta, ¿no? De siempre, ¿no? Sesgo y versus varianza, ¿no? sí, a ver, y también lo que vimos en la primera clase, error vas a tener siempre. Si vos tenés error cero, desconfía de tu modelo. O sea, lo más probable es que estés overfiteando. No existe. Che, Eh, pero me contaron historias reales, ¿no? De gente, equipos saltando de emoción por tener un error bajo en ciertos proyectos, proyectando plata millonaria para después darse cuenta que estaban midiendo con training. Así que sí, 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 por pasa. eso. O sea, a ver, vos tampoco tenés que hacer crecer tu error. Yo en el ejemplo que di acá, supongo que se referirá a esto. Sí, acá, a ver, este es un ejemplo concreto de la lluvia. En realidad lo que suele pasar es lo contrario. O sea, por lo general baja tu error. Es más, acá seguramente, tal vez probando más para lambdas más chiquitos, tenías un mínimo. Pero uno podría decir acá, mi error creció muy poquito, pero mis coeficientes bajaron bastante, entonces tengo un modelo más simple, entonces tengo un modelo más genérico. ¿Sí? Acuérdense, la navaja de Occam, la regla del pulgar, es más o menos lo mismo. Modelos más simples generalizan mejor. Si yo tengo dos modelos que tienen el mismo error o una diferencia muy chiquita, me tengo que quedar con el más simple, ¿no? En términos Tam- generales, no es una ley absoluta, sí, etc. sí, también esto sigue la lógica que hicieron para el TP, ¿no? No tenía sentido poner 74 ifs anidados para dos ejemplos, ¿no? Sino que tenían que buscar las reglas más genéricas posibles para estar seguros que tenían buena performance y no estaban overfiteando. Y acá es lo mismo, ¿no? Si ajustamos por cada parametrito, sería como el análogo a hacer un montón de ifs para tratar de cumplir todos los casos que sabemos que no está generalizando bien y que por ahí puede ser tranquilamente ruido o como los otros que ya mencionó Juan, que es la correlación entre las variables, etcétera. Exactamente, y piensen también, si yo a todos mis features les doy coeficientes parecidos o que todos son importantes, tengo un modelo mucho más complejo que si yo le digo, mira, estos dos features o estos 5 o 6 features tienen un coeficiente de 1 y los demás de 0,2, 0,3. O sea, tengo un modelo en el cual todo mi peso está en menos features y por lo tanto es más simple de entender. Y al ser más simple de entender, también por lo general, generaliza mejor. ¿Dónde estaba? Acá. Bueno. Bueno, esto ya lo expliqué. Y acá, igual que en el caso anterior, eh, a través de cross validation tengo que empezar a ver qué lambda me conviene quedarme. O sea, yo para decidir el lambda no tengo que ver cuántos coeficientes me quedo, tengo que ver qué onda mi error.
si mi error se mantiene igual, si baja o si crece. Acá en este ejemplo podría haber, en este otro rango más amplio todavía, tengo un error más o menos similar. Sin embargo, mis coeficientes, o sea, más o menos hasta -5 tengo un error más o menos similar. Y sin embargo, en 5 tengo 10 variables. O sea, eliminé 7 variables y tengo el mismo error. ¿Se entiende? O sea, ahí puedo tener una idea de tengo algunas variables de más o poco informativas, etc. Bueno, estos modelos tienen, estas regularizaciones, estas técnicas tienen algunas limitaciones. Si mi cantidad de features es mayor a mi cantidad de observaciones, Lasso va a seleccionar como máximo, es decir, me va a boletear como mínimo sería P menos N variables. O sea, me va a seleccionar como máximo N variables. Es decir, el número de variables seleccionadas está limitado por el número de muestras. Esto es un problema y no lo es, dependiendo, ¿no? Si estamos en la Big Data, esto no es un problema. En otros rubros en los cuales es más difícil conseguir datos, como puede ser datos médicos, de pacientes, radiografías, etcétera, lugares donde no es tan fácil conseguir datos, se vuelve más importante. Sobre todo, supónganse, si tengo radiografías, si tengo, no sé, radiografías de 1000 pacientes, y acuérdense que una radiografía es una imagen, entonces tengo 700 millones de features, entonces ahí tengo un problema. Pero bueno, esta es una de las limitaciones y a la vez no de Lasso. Después, tampoco mira variables agrupadas. Esto es volviendo a la ingeniería de feature. ¿Se acuerdan que en las técnicas de selección nosotros teníamos varios tipos? Unos de ellos, por ejemplo, eran los wrappers, que lo que hacían es ver qué tanto influían mi feature de a grupos. Es decir, mi feature 1 no influye de la misma manera si está solo que si está con mi feature 3 y 4. Entonces lo que hacía wrapper era observar la incidencia de mis features de forma agrupada. Lasso y Rich tienen un enfoque más como era backward selection. ¿Qué era backward selection? Voy eliminando features y voy viendo qué tanto influía ese feature solo. O sería más bien como, otra forma de verlo sería tal vez como viendo correlaciones, ¿no? Veo las correlaciones de Pearson y me quedo con los 5 que más correlacionan. Bueno, ahí la estás viendo individualmente. Lasso tiene esa forma de verlo. Las analiza individualmente y las va volando en base a qué tanto inciden de forma individual en mi variable target. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Pero es un limitante porque es así, no lo puedes cambiar. Por lo menos dentro de Lasso. Entonces, llega para intentar compensar un poco esas limitaciones, ElasticNet. ¿Qué es? Es básicamente una combinación lineal de Rich y Lasso. O sea, otra vez estamos en las relaciones lineales, combinaciones lineales. Lo que hace es agregarme un término, este de acá, que es alfa, que es este sí es alfa, un parámetro de equilibrio. O sea, me pone mi término de regularización de Lasso y mi término de regularización de Rich y pone un poquito de cada uno. ¿Sí? O sea, si mi lambda es igual a 1, es lo mismo que hacer Lasso. ¿Por qué? Porque acá se anula, esto vale 0, 1 menos 1, 0, dividido 2, 0. Entonces vuela este término de acá y me queda solo este, multiplicado por 1, que es exactamente Lasso. Y si vale 0, al revés. Me elimina este y me deja este, que es Rich. Pero la idea es que yo ponga un valor entre medio, entonces me hace un poquito de regularización Rich y un poquito de regularización Lasso. Entonces así, cada uno intenta aportar lo valioso que tiene. ¿Qué sería? Nótese que ahora tenemos 2 hiperparámetros en vez de uno, ¿no? Antes teníamos carpita y ahora tenemos carpita y pez. Exactamente. O sea, si yo quisiese hacer acá un grid search para ver qué me conviene, tengo un espacio más grande para recorrer. Bidimensional, antes era unidimensional. La idea entonces es que la parte de Lasso genera un modelo más esparso, es decir, si hay variables que claramente se pueden boletear, las vuela, y si hay otras que no están claro, y Rich le pone un contrapeso y hace que, bueno, calmate Lasso, vamos a bajarlo, pero hasta ahí.
Y la parte cuadrática, es decir, la parte de Rich, lo que hace es elimina la limitación en el número de variables seleccionadas, que es una de las limitaciones que vimos con Lazo, es decir, si yo tengo más feature que instancias, le saca esa limitación y lo deja seleccionar más. Fomenta el efecto de agrupación, esa otra limitación que tenía Lazo. Entonces lo que hace es intentar ver un poquito más, un poquito, tampoco tanto, variables cómo inciden de forma más de agrupo que individual. Y, bueno, estabiliza la penalización Lazo. Es decir, se complementan un poco mutuamente en la teoría. Después va a depender del problema y de qué valores setees para alfa y para lambda. Pero bueno, es como que se compensan mutuamente y logras algo un poco más armonioso. Bueno, ahora vamos a ir a un enfoque geométrico. Acá tal vez ayuda, tal vez no. Tal vez hay gente que tiene más facilidad para conceptualizar geométricamente las cosas. Si no lo entienden, no se preocupen. Lo quise agregar como otra forma de explicar esto que entiendo puede no ser sencillo. Si entendieron lo que dije hasta ahora y no entienden esto, bueno, no se preocupen. Y si no entendieron hasta ahora y con esto lo entienden, bueno, me voy feliz. Supongamos que tenemos dos coeficientes a ajustar, ¿no? Beta 1 y beta 2. Si regularizamos mediante Rich, la restricción está dada por esta ecuación de acá. O sea, mi variable al cuadrado más mi otra variable al cuadrado tiene que ser menor a un S. ¿Qué es S? Es una constante que se calcula en base al lambda que yo le seteo, ¿sí? Créanme eso, si ustedes hacen las cuentas, hay, dependiendo el lambda que yo le ponga, hay un S que me restringe, que le pone el pie en la cabeza a mis betas, de forma tal que mis betas tienen que cumplir esto, que sumados de forma cuadrática tienen que ser menor o igual a CS. Esto implica que los coeficientes de la regresión Rich alcanzan el menor RCS en todos los puntos que se encuentran dentro del círculo dado por esto. Si ustedes se acuerdan un poco de la geometría, la función, la ecuación para definir un círculo es justamente esto. Un círculo, supongan, en dos dimensiones, supongan que es X e Y. A ver si lo puedo dibujar. Igual ahora en el siguiente se va a ver, pero tal vez ahora dibujándolo queda más claro. Acá. Bueno, supónganse que yo tengo dos dimensiones, ¿no? Entonces tengo acá mi beta 1 y tengo acá. Uy, horrible eso. Bueno, supónganse que eso está derecho. Mi beta 2. Y yo tengo S, o sea, estos dos sumados tienen que ser menor a S. Entonces, yo acá tengo, supónganse que esto es S y supónganse que esto es S. Entonces, en estos dos puntos se va a cumplir esta ecuación de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este punto S, beta 1 vale, bueno, en realidad sería raíz de S. En este punto, beta 1 va a valer raíz de S, que elevado al cuadrado me da S, y beta 2 va a valer 0. Entonces, esta sumatoria se va a respetar. Lo mismo en este otro caso. Y en todos los otros casos te queda algo así. Empezás a poner un poquito de cada uno de forma tal de nunca romper la inecuación esa. Entonces te queda algo así. Entonces, todos los puntos que están acá adentro, todos estos puntitos, cumplen con esta inecuación de acá, ¿sí? Bueno, espero que con esto me crean. Entonces, lo que me da esta ecuación de acá es un círculo, ¿sí? Bueno. Vamos a borrar eso. Bueno, de forma similar para Lazo, la ecuación se convierte en Lazo. Como no tengo valores al cuadrado, tengo módulo, mi ecuación me queda como esto. Inecuación me queda como esto de acá. Esto, en vez de darme un círculo, me da un rombo, ¿sí? Porque en vez de estar elevado al cuadrado, está con valor absoluto. Es decir, me queda algo más así. Tengo acá S, bueno, raíz de S.
me queda, en vez de tener formas redondeadas, bueno, se me fue a cualquier lado eso, supongo que está ahí, me queda así, tuki, 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 tuki. Entonces todos los puntos que estén acá adentro, incluidos los del borde, porque es menor o igual, van a cumplir con esta inecuación. Entonces, uno me da una forma de romboide, de rombo, y el otro, esto sería lazo, y el otro, ¿puedo cambiarle el color a esto? Y Rich me da algo más redondeado, ¿sí? Bueno, horrible, no importa. Vamos a verlo acá. Mucho más lindo que mis dibujos feos. Bueno, entonces, como dijimos, por la particularidad de cada uno de los términos de regularización de mis dos técnicas, uno me da un romboide y el otro me da un círculo. Después, por otro lado, esto créanmelo, cuando yo intento reducir esto mediante cuadrados mínimos, el espacio que empieza a recorrer tiende esta forma, ¿no? Como un óvalo alrededor de la estimación óptima que me daría mi mínimos cuadrados. Ahora, como esta estimación óptima, yo no se la estoy permitiendo porque le estoy metiendo estos otros términos, mi modelo lo que tiene que hacer es buscar los puntos que satisfacen ambas. Entonces, si yo estoy en lazo, el lugar donde va a satisfacer lambda, si yo hago encuentro mi lambda óptimo, va a tender a estar en un lugar más parecido a este, en los vértices de mi rombo. Y eso que me da que me estoy tendiendo a quedar con uno solo de mis betas. Mientras que Rich, al tener esta otra forma, el punto en el cual se tocan va a tender a no estar en los vértices, sino más en las circunferencias, por lo cual me va a dar puntos más por acá que lo que va a ser o por acá, o sea, dependiendo el lambda que yo le dé, lo que va a tender a mantener los dos betas. O sea, a uno lo va a achicar mucho y al otro lo va a dejar con un valor más grande. ¿Sí? Bueno, nada, esto es la forma de entender lo mismo que les acabo de decir de una forma más geométrica. Y por último, ElasticNet, este fue el mejor dibujito que encontré, que es básicamente lo mismo, o sea, Lazo me da un rombo, Rich me da un círculo y ElasticNet, como es una combinación de los dos, me da un rombo redondeado, ¿sí? O sea, estaría por acá. Bueno, hasta acá con la teoría de regularizaciones, como les dije, iba a ser más corta. Si quieren profundizar en esto, les recomiendo este libro, que es de donde yo saqué todo lo que les acabo de decir, incluso uno de los ejemplos que vamos a ver en la práctica. Es un libro gigante y que en realidad abarca mucho más que regularizaciones y que regresiones, en realidad prácticamente abarca todos los temas de la materia y en mucha más profundidad. O sea, si les gustó la materia y quieren profundizarlo, les recomiendo este libro. En particular, también pueden profundizar esta parte de regularización. Les recomiendo igual que si quieren leerlo, hagan probabilidad y estadística antes, porque bueno, es como un paso más después de esta materia. Si les quedan dudas, si quieren saber más, si están muy copados, los invito a que lo lean. Es un tremendo libro. Y hasta acá por hoy, en la teórica. ¿Alguna duda, alguna consulta? Acá hay una pregunta de Juan que dice, cómo haces para saber cuándo usar Rich o Lazo o ElasticNet? Y Para, que alguien más, esto me parece que es un ping-pong que podría responder otro alumno a partir de la clase que vimos hoy. ¿Alguien tiene una idea de cómo Juan podría saber cuándo usar Rich, Lazo o ElasticNet? vamos a darles una pista. ¿Les dice algo esto? Acá Gabriel comenta Grid Search. Sí, pero digamos, ese es el método de búsqueda de hiperparámetros, ¿no? Pero la respuesta, digamos,
polenta. Cuando digas, si vos haces solo grid search sobre no sabes qué, podés también encontrar una conclusión errónea, ¿no? Leonardo dice un tema sobre la cantidad de datos. Sí, asumamos que la cantidad de datos no es un factor limitante, sabemos que la cantidad de datos es mucho mayor a la cantidad de parámetros que tiene que ajustar. Obviamente, una posible if, pero que en general no pasa lo que es la cantidad de datos, ¿no? Si sabemos que tenemos muy pocos datos y más variables, solo puedes usar uno de los dos. Pero supongamos que no hay problema con el tema de la cantidad de datos. Acá Adrián dice, se me ocurre que si tenés muchas variables y presentís que algunas no son relevantes, puedes usar lazo para descartar algunas. Sí, un enfoque podría decir qué es lo que quiero. Si quiero directamente descartar, porque, no sé, quiero guardar menos cosas en la base de datos o quiero que mi modelo por algún motivo use en la entrada menos datos, sí, puedo descartarlos directamente. Pero la otra es que Juan lo dijo en la clase, durante la clase, que, bueno, está bien escrito ahí, es como el grid search, pero falta como me está, Gabriel me dijo como, bueno, tenés un bife y chorizo, ¿no? Pero el plato entero le falta, ¿no? Bueno, no comes solo un bife y chorizo, necesitas comer algo más balanceado, ¿no? Claro, Eh, es lo mismo que lo que vimos en otras clases. ¿Cómo comparas dos modelos? ¿Cuál es mejor? ¿Qué técnicas vimos de evaluación y selección que están buenas para esto? Piénsenlo, porque esto va a ser importante para la segunda parte del TP, aunque no entre regresiones en la segunda parte del TP. Sí, va a entrar eh, en el final igual, ¿eh? ahí Juan contesta cross validation. Es su... Bien, bien. Eh, Exactamente. o Eso sea, perdón, dale, Juan, todo tuyo. es igual que en clasificación. O sea, ¿cómo vas a comparar un modelo intentando evaluar cómo se comporta mediante alguna métrica que sea coherente? Para regresión vas a usar mean square error o root mean square error, para clasificación vas a usar outrock o F1 score o lo que sea, pero mediante cross validation, o sea, mediante unas pruebas que te garanticen que tu modelo no está andando bien por casualidad de los datos, o por lo menos te reduzcan esa incerteza, y ir cambiando con qué datos entrenás, con qué datos testeás, y ver cuál es el modelo que mejor anda cambiándole los datos de entrenamiento y de testeo. O sea, La otra que si supongamos que queremos estar seguros que tenemos que, no sé, ver para la mejor métrica posible, ¿no? Si Rich o Lazo, lo más fácil es aplicar el ElasticNet y ver el valor del pez. Si el valor del pez para uno de los dos es cercano a cero, podemos decir que no, uno de los dos no importa y podemos descartarlo. Si bien no vamos a tener el mejor valor, vamos a aproximarlo bastante bien. Pero si en cambio el valor acuérdense que hace el split, ¿no? De cuánto importancia uno y cuánto importancia otro, no es tan determinístico, ¿no? No es cero en uno y uno en el otro, o otra constante, lo que sea. Bueno, perdón, uno, de hecho. Ahí no, ahí sabes que tenés que usar los dos para conseguir el mejor valor. Pero a veces es prueba y error, ¿no? Probás solo con Rich, probás solo con Lazo y probás con ElasticNet. Y por ahí, por algún motivo que en este momento no se me ocurre, querés solo uno de los dos, bueno, listo, ves cuál es la penalidad de elegir uno. Pero en general podrías hacer siempre el approach de ElasticNet. Si podés, eso siempre, si podés darte el lujo de hacer grid search con un hiperparámetro más, que a veces no siempre es el caso, ¿no? Cada entrenamiento para te cuestan días o semanas y no puedes darte el lujo, entonces, eh, como dice Juan, para una eh, regresión, ¿no? ¿Cuál es el mejor para una regresión de Rich a Lasso? como En general, en reglas generales. por lo general anda mejor Rich. Bien, entonces ahí está. Si por algún motivo
que no puedes hacer cross-validation y grid search, ¿no? Porque tus datos son monstruosos o no puedes ampliar para abajo, o el entrenamiento dura días o semanas. No usas Elasticsearch, sino que usas Lasso, y si no usas Elasticsearch para ver la importancia. O probar los tres, ¿no? Siempre. Sí, igual, a ver, ahora en la práctica vamos a ver concretamente, comparar todos los modelos y ver qué pasa y lo que sea. Igual si les quedan dudas, pregunten, pero bueno, vamos a hacer justamente eso ahora en la práctica. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Igual, como comentario final para que, porque a mí me recopa, en las redes neuronales vamos a ver un pelincito de esto que está Juan diciendo sobre la regularización, porque exactamente en redes neuronales se usa esto, definitivamente. O sea, Juan, sí, bueno, no voy a tirar mucho más spoiler. Se usa definitivamente y vamos a ver un pequeño caso de uso o en un ejemplo muy puntual. Listo, dejo de grabar.